Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirte, a seguirnos todos los días porque publicamos diariamente la lectura de la palabra de Dios con un comentario bíblico. Hoy vamos a leer 3 capítulos más del libro de Hechos. Estaremos recordando lo que leímos el día de ayer con unos pequeños resúmenes. Pero antes vamos a orar para darle gracias al Señor por todo lo que nos permite hacer. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, yo quiero darte las gracias, la honra y la gloria por permitirme leer tu palabra un día más, cumpliendo con este reto que has puesto en nuestro corazón de leer toda tu santa palabra en este año. Sabemos, amado Padre, que si no fuera porque está dentro de tu santa voluntad, para nosotros no sería posible hacer este reto, Señor, no sería posible cumplirlo, porque no tenemos la fortaleza para hacerlo, fortaleza que nos da el Espíritu Santo cada día. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo venga hoy sobre nosotros para que podamos aprender de la lectura que hagamos de tu santa palabra. Sabemos que hay mucho que aprender cada día en cada lectura, amado Padre, pero no queremos aprenderlo según nuestra inteligencia, sino según tu Santo Espíritu, para que lo que pongamos por obra esté dictado desde tu trono, Señor, desde tu santa voluntad. Queremos, Señor, aplicarlo en nuestras vidas y que sea visible a todas las personas que nos conozcan, que leemos tu palabra, porque reflejamos que vamos aplicando lo que aprendemos de cada lectura. Te ruego, Señor, que nuestro corazón abrace tu palabra, la mantenga y la ponga por obra todos los días, y que no desmayemos en la lectura diaria, Señor, que si nos atrasamos un día, sigamos avanzando, que no nos desanimemos, Señor, porque eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere este mundo, Señor, que nos desanimemos de conocer tu santa voluntad por medio de tu palabra. Ayúdanos a que si por una razón u otra nos atrasamos, sigamos adelante, sigamos firmes en la lectura diaria, aunque vayamos a otro ritmo, pero que no la abandonemos. Te pido todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de comenzar, quiero hacer una mención de agradecimiento especial a todas aquellas personas que todos los meses hacen su donación a este canal, especialmente a mi persona, para ayudarme con los gastos que genero cada día. El día a día de la vida genera unos gastos y al dedicarme todo el tiempo a hacer este contenido, tengo personas que me ayudan y colaboran todos los meses haciendo su donación mensual o haciéndose socios de este canal por medio del botón unirse que está aquí debajo. Así que muchísimas gracias a todos ellos porque ellos me ayudan a que este ministerio siga adelante. Pues vamos a comenzar con el resumen de lo que leímos el día de ayer. En el capítulo 9 del libro de Hechos, ayer leímos que Saulo o Pablo tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y se convierte. También vimos que es bautizado y comienza a predicar al Hijo de Dios. Pedro sana a un paralítico y resucita a una mujer. En el capítulo 10 vimos que Pedro tiene una visión sobre la limpieza de los alimentos y es enviado a casa de Cornelio, un gentil. Cornelio y su familia reciben el Espíritu Santo y son bautizados. En el capítulo 11 vimos que Pedro explica su acción de ir a los gentiles, la iglesia en Antioquía crece y Bernabé es enviado para ayudar en el ministerio. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a continuar la lectura a partir del capítulo 12 del libro de Hechos. No se olviden de tener su guía de estudio bíblico a la mano para subrayar todo aquello que puedan aprender. Si todavía no tienes tu guía, descárgala gratuitamente en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabraevida.club. Tienes los enlaces aquí debajo. También te añado un enlace de un vídeo que te explico cómo utilizar nuestra guía para que puedas aprender muy fácilmente de la palabra del Señor. Entonces, abrimos nuestra Biblia en el capítulo 12 del libro de Hechos. Seguimos la lectura con el vídeo que tienes a continuación, que ayuda a todas las personas que no pueden leer o no pueden ver muy bien a escuchar la palabra del Señor. Y después de eso estaremos haciendo el resumen de lo que hemos leído. Hechos 12. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.
Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es liberado de la cárcel. Cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Él lo hizo así, y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos, orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y lo vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, se produjo entre los soldados un alboroto no pequeño sobre qué habría sido de Pedro. Pero Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. El día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de un Dios y no de un hombre». Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Predicación en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: «Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo». Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas,
y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Predicación en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio con la mano, dijo: «Israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: «¿Quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara, y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: «Os daré las misericordias fieles de David». Por eso dice también en otro salmo: «No permitirás que tu santo vea corrupción». Y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pedro decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: «A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra».
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 14. Predicación en Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y apedrearlos, y ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros». A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo: «¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». Pero aun diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Regreso a Antioquía de Siria. Pasando por Pisidia vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y luego descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 12 del libro de Hechos se narran eventos que demuestran el poder de Dios frente a la oposición y persecución que enfrentan los primeros cristianos. Herodes, tratando de ganar la aprobación de ciertos sectores judíos, inicia una persecución violenta en contra de la iglesia, y como consecuencia de esto el apóstol Jacobo, hermano de Juan, es ejecutado. Luego Pedro es detenido y Herodes planea presentarlo públicamente para juicio después de la Pascua.
Sin embargo, la comunidad cristiana responde reuniéndose en oración continua por Pedro. Ellos no empezaron a quejarse, no empezaron a llorar, sino que hicieron lo que es correcto, orar. Versículo 1 al 5. Dios interviene de manera sobrenatural para liberar a Pedro de la cárcel. En víspera de su juicio, un ángel del Señor lo despierta, rompe sus cadenas y lo guía fuera de la prisión. Los guardias estaban ahí, pero no se dieron cuenta. Pedro, al darse cuenta que esto no era un sueño, reconoce la intervención de Dios para salvarlo. Versículos 6 al 11. Después de su liberación, Pedro se dirige a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, donde los creyentes estaban orando por él. Pedro toca la puerta y la muchacha que va a abrir, que se llamaba Rode, del gozo, de la impresión, de la emoción, no abrió la puerta, sino que fue a avisar al resto que Pedro estaba en la puerta. Todos quedan sorprendidos de ver que el Señor respondió a su oración, y Pedro les cuenta cómo Dios lo liberó y les pide que informen a Jacobo, no al que acaba de morir, sino al hermano de Jesús, y a los demás discípulos. Versículo 12 al 17. Al día siguiente, los soldados se alarman al descubrir que Pedro no estaba en su celda, y Herodes, enfurecido, manda a ejecutar a todos los guardias. Poco después, Herodes se dirige a la ciudad de Cesarea, donde le reciben con aclamación como si fuera un dios. Él no dio la gloria a Dios, y en ese momento el castigo cayó sobre él por su arrogancia y muere consumido por gusanos. Versículo 18 al 23. A pesar de la oposición y las dificultades, la palabra de Dios sigue extendiéndose. Bernabé y Saulo regresan a Jerusalén después de cumplir su misión de ayuda, llevando consigo a Juan Marcos, versículo 24 al 25. En el capítulo 13 del libro de Hechos, vemos que se habla de la expansión de la iglesia y el comienzo del ministerio de Pablo o Saulo. En Antioquía, una iglesia diversa, compuesta por profetas y maestros, es el escenario donde el Espíritu Santo aparta a Pablo y a Bernabé para una misión especial. Después de ayunar y orar, la iglesia los envía a cumplir esta misión. Versículo 1 al 3. Pablo y Bernabé, acompañados por Juan Marcos, se embarcan en un viaje misionero. Llegan a la isla de Chipre. Aquí se encuentran con el procónsul Sergio Paulo, un hombre abierto a escuchar el Evangelio, y con Elimas, un mago que intentaba impedir que el procónsul crea. Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprende a Elimas duramente, quien queda ciego temporalmente. En ese momento el procónsul creyó. Versículo 4 al 12. Pablo y los demás siguen su viaje y llegan a Antioquía de Pisidia. Durante el servicio, Pablo se dirige a los asistentes, que eran judíos y gentiles temerosos de Dios. En el discurso hace primero un repaso de la historia de Jerusalén, destaca el cumplimiento de las profecías de Dios en Jesús y les explica que Jesús es la esperanza de salvación para todos los que creen en él. Versículo 13 al 41. Al terminar su discurso, los gentiles muestran interés en escuchar más sobre el Evangelio, mientras que los judíos reaccionan con envidia y oposición. Pablo y Bernabé declaran que debido al rechazo de los judíos, llevarán el mensaje de salvación a los gentiles. Los gentiles responden con regocijo y dando gloria a la palabra de Dios. Y muchos creen, mientras los judíos incitan a la persecución en su contra, expulsándolos de la región. Pablo y Bernabé, llenos de gozo, sacuden el polvo de sus pies como les había mandado Jesús cuando iban a aquellos lugares donde eran rechazados, como lo vimos en Mateo capítulo 10 versículos 14 y 15. Fueron a Iconio a continuar su misión, versículo 42 al 52. En el capítulo 14 del libro de Hechos continúa Pablo y Bernabé con su viaje misionero, enfrentándose tanto a la receptividad como a la oposición de las ciudades de Iconio. En Iconio, Pablo y Bernabé predican en la sinagoga con tal efectividad que muchos judíos y gentiles creen, pero otros judíos incrédulos intentan dividir a la población. A pesar de la oposición, Dios respalda a los apóstoles con señales y prodigios, reafirmando el mensaje del Evangelio. Cuando planearon un ataque contra los apóstoles, ellos huyeron a Listra y Derbe mostrando su prudencia.
Sabemos que el hombre prudente huye, mientras el insensato se queda ante el peligro, como dice el proverbio del capítulo 22, versículo 3. Hemos leído el versículo 1 al 7. En Listra, Pablo sana a un hombre cojo de nacimiento, lo cual causa una fuerte impresión entre la multitud. Al ver este milagro, los habitantes, que eran politeístas, confunden a Pablo y Bernabé con dioses. Lo llaman Mercurio a Pablo y Júpiter a Bernabé, ya que los habitantes conocían una leyenda donde decían que Júpiter y Mercurio bajaron a la tierra disfrazados de mortales y castigaron al pueblo porque no recibieron hospitalidad. Por eso estas personas de Listra quisieron ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Los apóstoles se esfuerzan por explicar que ellos son tan solo humanos y que el verdadero Dios es quien merece toda adoración. Versículo 8 al 18. La situación empeora cuando llegan algunos judíos de Antioquía y de Iconio que incitan a la multitud a apedrear a Pablo, a quien arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero él se levanta y vuelve a entrar en la ciudad a seguir con su misión. Luego Pablo y Bernabé viajan a Derbe, donde proclaman el evangelio y muchos creen. Versículos 19 al 20. Luego regresan a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía para fortalecer y animar a los nuevos creyentes, recordándoles que el sufrimiento es parte del camino al reino de Dios. Establecen líderes en cada iglesia y los encomiendan a Dios. En Antioquía relatan a la iglesia el éxito de su misión, resaltando cómo Dios abrió la puerta de fe a los gentiles. Versículos 21 al 28. Y así terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía al día de hoy. Si tú todavía no tienes tu plan de lectura bíblica, simplemente accede a mi página web. En la parte superior tienes los recursos gratuitos donde puedes descargar tanto el plan de lectura bíblica como un montón de recursos más que tienes ahí simplemente para descargarlos. Pues nada más, vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias, la honra y la gloria por permitirme leer tu palabra un día más. Vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo para pedirte, Señor, que me fortalezcas, me sustentes y me sigas animando a venir a leer tu santa palabra todos los días. Gracias, Señor, porque hasta hoy has hecho que te ponga primero en mi vida, Señor, que te dé la prioridad que mereces en mi vida. Te ruego, Señor, que lo sigas haciendo durante el resto de mi vida, Señor, pero sobre todo en este reto bíblico. Padre amado, quiero pedirte, Señor, que bendigas grandemente a todas aquellas personas que cada mes donan su granito de arena para que este ministerio siga adelante. Gracias, amado Padre, porque pones en su corazón el querer y hacer, apoyar este contenido, apoyar mi vida, Señor, apoyar este ministerio. Además, ayudan a que cada día este ministerio llegue a más personas por medio de la publicación diaria del contenido. Gracias por enviar ayudadores a mi vida y a este ministerio. Te ruego, Señor, nuevamente, bendícelos grandemente, bendícelos económicamente, devuélveles mucho más de lo que me dan, también devuélveles en salud, en bienestar, en trabajo, que no les falte de nada, Señor. Que tú suplas todas sus necesidades. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, a todos los que me colaboran, a todos los que me acompañan día a día. No me queda más que desearles que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana. Hasta la próxima.